Escorpio, bienvenido a tu lectura de amor para enero del 2020. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot Stars. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Quiero empezar primero con los mensajes de amor que podrías estar recibiendo para este mes de enero. Y luego vamos a ver las características del hombre y de la mujer que podrías estar conociendo durante este mes. Mira, qué maravillosa tirada para ti. Tienes el 4 de bastos, el sol y la carta del juicio. Maravilloso, cartas extremadamente positivas para ti. La carta del 4 de bastos te habla de un mes de enero en el amor donde vas a tener estabilidad en tu hogar. Ya sea que estés con tu pareja, ya sea que estés soltero, vas a poder sentirte que tienes los pies plantados firmemente sobre la tierra. Vas a sentir que estás en un hogar donde hay mucho amor con tu pareja, con tus seres queridos, con tus amistades. O en el lugar donde estés viviendo te vas a sentir querido, te vas a sentir amada. Vas a sentir que tienes esa estabilidad que tanto has estado buscando y que tanto has estado necesitando. Todo eso durante este mes de enero. Te habla de una relación en donde las bases, el fundamento de esa relación va a estar bien plantado, bien arraigado al amor, hacia la realidad, hacia la felicidad. Te vas a estar sintiendo como nunca durante este mes de enero. Y tengo esa sensación en donde también, si incluso te sientes soltero, vas a poder finalmente estar en paz y en tranquilidad contigo mismo, donde tú te vas a sentir de que estás preparado, preparada, para abrir tu corazón y recibir el verdadero amor, guerreros de Escorpio. Veo una etapa de sanación que vas a estar viviendo o que ya has estado viviendo y que te va a preparar para que enero del 2020 sea el año y sea el mes donde inicia tu año de una forma extremadamente positiva. La carta del sol te habla de niños a tu alrededor, que pueden ser hijos propios, que podrías estar recibiendo esas noticias de embarazo en el hogar. Podrías estar recibiendo noticias de adopciones que salen finalmente hacia tu favor, que son aprobadas. Si has estado esperando que se aclare algún tipo de juicio con respecto a manutención de tus hijos, todo sale a tu favor. Porque esta carta te indica de que tus hijos van a tener fundamento, van a tener un buen techo, un buen hogar. Y esta carta también podría estarte indicando acerca de viajes, de aventuras, pero principalmente lo veo como los hijos que van a estar trayéndote muchas alegrías. Veo también que algunos de ustedes podrían tener algún tipo de preferencia por los girasoles, o podrías estar visitando alguna granja donde tengan muchos girasoles. O podría tu hijo estar recibiendo o visitando algún tipo de granja con girasoles en algún campo de verano que esté, o en el colegio, en algún viaje que estén realizando. La carta del juicio me está hablando acá de que tus ángeles, tus guías espirituales en el amor quieren brindarte y darte grandes bendiciones para ti durante el mes de enero. Que tienes que estar muy atento a los mensajes que puedas estar recibiendo por tus sueños o las señales que veas a tu alrededor. Aquí alguien se quiere comunicar contigo también. Si alguno de ustedes tiene algún distanciamiento con sus hijos, con su hijo ya sea de pareja o con tu hijo que es mayor, que no se lleva contigo, no se hablan, o tu pareja no te deja ver a tu hijo, esa situación se va a arreglar durante el mes de enero y vas a poder entonces volver a tener en tus brazos a tu bebé, a tu hijo, a tu hija, a ese ser tan querido que han estado distanciado de ti. Vas a poder tener comunicación nuevamente con este bebé. Tres de oros, 9 de oros y la carta del 7 de copas. La carta del 3 de oros te está hablando de una invitación que podrás estar recibiendo durante el mes de enero. Puede ser una actividad grupal. Puede ser que estés también asistiendo o conociendo a estos speed dates. Van a ser como una actividad en un local. Puede ser un restaurante, puede ser un bar, donde es para solteros. Y veo que vas a estar recibiendo esta invitación y no la rechaces, asiste. Entonces
vas como que a varias mesas y se van cambiando de cada mesa y en cada mesa conoces a una persona diferente, a un hombre o una mujer diferente. Veo que eso va a estar sucediendo en tu país, en tu ciudad, o tú podrías tener interés de hacer eso. Y va a ser conveniente porque habla de que vas a pasar un buen rato acá si asistes a esa actividad. Muy bien. La carta del 9 de oros te habla de cierta admiración que podría existir hacia ti. Veo gente que te tiene como en un pedestal, gente que está admirándote, mensajes que vas a estar recibiendo de personas que les llamas mucho la atención. Y hablando de mensajes, me acaban de decir acá tus guías que gente que no conoces te va a empezar a escribir en tus redes sociales, pues puede ser en tu Twitter, tu Instagram, en tu Facebook. Gente te va a decir, oye, mira qué linda estás o qué guapo estás, si eres hombre, me llamas mucho la atención, te quiero conocer. Y parece que aquellos de ustedes que han estado esperando que les llegue el amor, vas a tener grandes opciones de dónde escoger. Habla de que aquellos que han estado esperando encontrarse con alguien después de que nadie estaba a tu alrededor y que sentías que nadie se fijaba en ti, ahora va a ser todo lo contrario. Van a haber muchísimas personas que van a sentir atracción hacia ti, que van a querer comunicarse contigo y que vas a estar entonces con tus manos llenas porque no vas a saber qué hacer con tantas opciones de hombres y mujeres que van a estar demostrando su interés por ti. Vamos a ver cuál es la energía del hombre que podrías estar conociendo durante este mes. Mira, te marca la carta de el mago. Te habla de un hombre que es bastante delgado, un tono de piel más como parecido al mío, así. Te habla de un hombre que tiene los cabellos largos, que es un hombre que es bastante creativo, podría manejarse o trabajar en alguna línea de creatividad, puede ser creativo, puede trabajar en una publicitaria, mercaderista, mercadeo. Tiene mucho que ver con la exposición y demostración de productos también. Podría ser modelo. En algunos casos este chico podrías ser tú también. Si eres chico, pues puedo estarte describiendo a ti. Marca que tiene unos pómulos resaltan bastante. Tiene esta área de aquí bastante delgada, la parte de los cachetes, los labios delgados, una nariz gruesa, perfilada. Los ojos los tiene pequeños. Y es importante para ti. Este hombre lo puedes estar conociendo en esa actividad que te dije, o podrías estarlo conociendo en algún tipo de aplicación de redes sociales para conocer dates, para conocer gente con quien salir, o esta persona podría slide into your DMs, como te dije, mandarte un mensaje privado, mandarte un mensaje en tus redes sociales. Eso es lo que me están indicando acá. Y para ser alguien que va a valer la pena que lo llegues a conocer. Muy bien, ¿eh? Tiene una estatura media, no es muy alto ni tampoco muy pequeño. Es delgado, eso sí. La mujer que vas a estar conociendo es una mujer bastante sexy con la carta de la sacerdotisa, ¿eh? Una mujer bastante exótica, bastante sensual, bastante sexy. Una mujer que marca aquí que tiene un rostro bastante delicado, fino, pero ella la veo como muy sensual. Le gusta mucho utilizar este tipo de corsets, como lo puedes ver acá. Dicen acá tus guías que puede ser incluso hasta una dominatrix. Le gusta mucho salir, mucho la rumba. Le gusta mucho divertirse. Esa es la mujer que vas a estar conociendo. En algunos casos esta chica podría ser tú si eres chica la que está escuchando. Pero te sale la carta de la muerte y parece que ella todavía está en una etapa en su vida donde no ha logrado transformar sus energías. Ella marca más que todo que está como en una etapa de divertirse, de pasarla bien, pero no está buscando nada serio. Puedes pasar un muy buen rato con ella, pues porque es muy comunicativa, es muy creativa, tiene mucho tema de conversación, es muy madura, le gusta mucho bailar y es muy sensual. Pero ella no está en estos instantes enfocada en una relación, está más que todo simplemente disfrutando su vida y pasándola bien. Ella no está enfocada en querer tener a alguien a su lado, ella no siente que una pareja, pues no importa si es hombre o mujer, ella no siente que una pareja la complementa o la ayuda. Incluso puede sentir de que en algunas ocasiones, con respecto a su carrera profesional, el tener una pareja puede ser un detrimento porque no la deja seguir.
¿Cuál es el consejo de amor de parte de los arcángeles? Te dice aquí que vale la pena esperar, que el tiempo de Dios es perfecto y que va a trabajar en tu favor con respecto al amor. Y el otro mensaje es que recuerda siempre hacer ese llamado a tu alma gemela en tus oraciones, en tus afirmaciones y en tus visualizaciones para que se manifieste lo más pronto posible en tu vida. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí está el video de predicciones para el 2020 y del lado de acá está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.